Hola gente bella, bienvenidos una vez más a esta tutoría sobre gónadas. Les recuerdo que son 4 tutorías en secuencia. Esta segunda parte es netamente sobre anatomía. Mi nombre es Willington Erazo. Bueno, entonces empecemos. Bueno, cuando hablamos de gónadas, hablamos de los órganos sexuales reproductivos que producen gametos, como las células sexuales, y hormonas sexuales, ¿cierto? Las gónadas femeninas son los ovarios y las gónadas masculinas pues son los testículos. En el caso de las mujeres, los ovarios producen ovocitos que posterior maduran a llamarse óvulos y adicional, los ovarios liberan hormonas como el estrógeno y la progesterona, ¿sí? En el caso de los hombres, pues los testículos producen espermatozoides y hormonas como la testosterona, ¿sí? Ya conociendo estas especificaciones, ahondaremos un poco más allá de lo que son solo las gónadas, aprovechando la anatomía reproductiva. Entonces, iniciemos hablando de la anatomía reproductiva femenina. Por aquí está la cavidad uterina, las trompas de falopio, las fimbrias que se formaban gracias a los conductos mullerianos en proximidad con los ovarios, que derivan del mesodermo intermedio, y ya podemos integrar toda la anatomía con la embriología de la anterior tutoría, ¿sí? Por aquí tenemos el canal cervical, tenemos la vagina, dijimos que las trompas, dijimos que por aquí están las trompas, el útero, y el tercio superior de la vagina estaba formado por esos conductos mullerianos, o también conocidos como paramesonéfricos. Ese útero pues tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un istmo y tiene un canal cervical a través del cual ocurre el proceso del parto, porque pues durante el embarazo el istmo cervical genera cambios significativos para permitir la expansión del útero y así pues se facilita el paso del feto durante el proceso del parto, ¿no? En el contexto de la anatomía, un istmo suele referirse a una porción estrecha o angosta que conecta dos regiones más grandes o más anchas, por así decirlo. En el caso del istmo del útero, se refiere a la estrecha conexión que existe entre el cuerpo del útero y el cuello uterino o cervix. Ahora, pues siempre que lean o escuchen sobre el cervix es el mismo cuello uterino, porque cervix es una palabra del latín que significa cuello. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un corte sagital. ¿Por qué sagital? Pues porque divide el cuerpo en derecha e izquierda, ¿sí? Y podemos ver cómo el útero, acá está el fondo, el cuerpo, por acá está el istmo, por acá está el cervix o cuello uterino, del cual hablaremos ahora. El útero está en proximidad con la vejiga, si nos damos cuenta, y con el recto, ¿sí? Es por eso que en el embarazo, cuando la mujer está en trabajo de parto, muchas veces esos procesos de defecación y de salida de la orina se ven interrumpidos porque como está en proceso de parto, pues esos dos canales se obstruyen, ¿sí? Por acá está el ovario y las trompas de falopio. Aquí es importante evidenciar una diferencia en la morfología de la vagina. Entonces, aquí vemos la vagina en el cual su conducto se dirige hasta el orificio externo del cervix o cuello uterino. Y por acá está la uretra conectada a la vejiga urinaria. Y es por aquí, por la uretra, pues por donde sale la orina, ¿sí? Y por acá el clítoris que se encuentra en la parte superior de la vulva, en la unión de los labios menores, por encima de la apertura de la uretra. ¿Listo? Bueno, el cervix o cuello uterino tiene un orificio interno, el cual pues es una abertura entre el cuello uterino y el útero. Aquí lo podemos ver. Luego encontramos un conducto endocervical y este conducto es un pasaje estrecho que va a conectar la cavidad del útero con la parte superior de la vagina, ¿sí? Pero antes de llegar a la vagina, este conducto endocervical se conecta con el endocervix, que es la parte interna del cuello uterino, ¿sí? Ahora, la conexión entre el conducto endocervical y el endocervix se llama zona de transformación o también se llama unión escamocolumnar, ¿sí? Y esta zona contiene células glandulares que son las encargadas de fabricar moco. Entonces, las glándulas que producen este moco se llaman glándulas endocervicales y producen pues moco cervical, ¿sí? El moco cervical pues es un componente importante en la regulación de la fertilidad
y en la protección del útero pues contra infecciones y demás. Un dato importante es que las células de la zona de transformación, estas células que están aquí, son particularmente vulnerables a la infección por el virus de papiloma humano, ¿sí? Es ahí donde se desarrolla la mayoría de carcinomas de células escamosas. ¿Listo? Luego está el ectocervix, que es la parte externa del cuello uterino y que se conecta con la vagina, y este ectocervix contiene células epiteliales escamosas planas y pues son delgadas. Luego encontramos el orificio externo, que es una abertura entre el cuello uterino y la vagina, ¿sí? Ya entendiendo esto un poco, pues comprendemos que durante la eyaculación que se da durante el coito, los espermatozoides son depositados en la vagina y desde aquí deben moverse a través del cuello uterino, este es el cuello uterino, y avanzan hacia el útero, ¿cierto? Luego, pues, ¿a dónde van? Van a las trompas de falopio para encontrar y fertilizar un óvulo, pues, si fuera el caso. En general, decimos que el cuello uterino produce moco cervical que cambia su consistencia a lo largo del ciclo menstrual, lo que puede facilitar o dificultar el paso de los espermatozoides. Ahora, este cervix o cuello uterino es lo que revisa el profesional cuando hace un examen de rutina en ginecología, ¿sí? Entonces, la posición en la que vemos este cervix es cuando la paciente se encuentra de cúbito supino en posición de litotomía, en la cual se puede utilizar la ayuda de algún instrumento que ayude a visualizar mejor la anatomía, como por ejemplo un espéculo, ¿sí? En esta posición encontramos la vagina, el cuello uterino o cervix y el orificio cervical externo, ¿cierto? Acá en esta imagen lo apreciamos mejor, ya que pues es una imagen de una paciente real y pues lo que se puede ver a simple vista son tres zonas muy importantes. Entonces, la primera zona es un epitelio cilíndrico y recordemos que este es el epitelio glandular, el cilíndrico. La segunda zona es un epitelio escamoso estratificado y la tercera zona es un límite entre quién, un límite entre el epitelio cilíndrico y el epitelio escamoso, y a esta zona se le llama unión escamoso-cilíndrica, con sus siglas de UEC. ¿Listo? Y en esta imagen podemos observar las mismas estructuras, pero ya pues un poquito más amplio. Bueno, en esta imagen se observa muy claro la zona de transformación. Una vez más, pues recordemos que se le llama así porque pues el epitelio cilíndrico pasa a ser epitelio escamoso y en esta zona es donde el virus del papiloma humano pues puede proliferar, ¿cierto? Entonces, cuando se realiza el examen en esta zona, parte del examen es evidenciar si hay cambios en la zona de transformación. Entonces, podemos decir que la zona de transformación se observa desde el orificio externo hasta el UEC, que es la unión escamoso-cilíndrica. ¿Listo? Bueno, centrémonos más en el útero y el ovario, y acá tenemos un poquito más cerca de cómo se configura el útero, y el útero pues tiene tres capas: el endometrio, el miometrio y también una capa serosa de tejido conectivo que se llama perimetrio. ¿Listo? El endometrio es donde ocurre la implantación del embrión, donde se implanta el embrión para pues, el embarazo que sea. El miometrio es tejido muscular y ayuda en el proceso del parto para las contracciones uterinas, ¿sí? Y por estas capas pasan arterias uterinas que le dan nutrientes a ese futuro embrión en desarrollo, pues, de las células que están ahí en formación. Y por acá tenemos una imagen del ovario, y ese ovario tiene muchos folículos y pues antes habíamos hablado de los folículos que están formados por células sexuales y por células que la rodean, ¿cierto? Finalmente lo que va a generar el ovario son los ovocitos que luego serán óvulos. ¿Listo? Por acá vemos el cuerpo lúteo del ovario. El cuerpo lúteo es una estructura temporal que se forma en el ovario después de la ovulación, ¿sí? Después de que el folículo, que ya está maduro, libera pues su ovocito, ¿sí? Durante la ovulación, la estructura que queda en el ovario se llama cuerpo lúteo. Entonces,
El cuerpo lúteo que produce, principalmente produce progesterona, que ayuda a espesar el endometrio del útero, ¿sí? Preparándolo para la implantación del embrión y proporcionando un ambiente pues, adecuado para el embarazo, ¿sí? Es decir, se produce progesterona porque esta hormona pues, es crucial para el mantenimiento del endometrio en caso de que haya embarazo, ¿sí? Si no hay fertilización y por lo tanto no se establece un embarazo, pues el cuerpo lúteo comienza a degenerarse y a reducir su tamaño, ¿sí? Este proceso se conoce como regresión del cuerpo lúteo, ¿sí? La regresión del cuerpo lúteo lleva pues a una disminución en la producción de la progesterona, ¿listo? Por acá vemos el estroma y pues el estroma ovárico digamos que es un tejido conjuntivo y de soporte que forma parte de la estructura del ovario. Digamos que gracias al estroma se dan las conexiones internas del ovario, pues como las venas, arterias, los nutrientes que llegan al mismo ovario, etcétera, ¿sí? Y la producción del estrógeno pues es producido por los folículos ováricos, ¿listo? Miremos ahora los estadios de esos folículos ováricos. Entonces, los folículos primordiales pues son folículos formados por un ovocito, que lo observamos aquí. Este ovocito es inmaduro y que se rodea de una única capa de células pregranulosas aplanadas. ¿Listo? Ya en la etapa de folículo primario, pues las células que rodeaban al ovocito en el folículo primordial se convierten ahora en células cúbicas con forma de dado. ¿Listo? ¿De qué? Pues de la granulosa, porque ya se forma granulosa. Además, pues el propio ovocito aumenta su tamaño. ¿Listo? Entonces ahí vemos cambios morfológicos que se dan en estas células. El estadio del folículo secundario, las capas de las células de la granulosa que rodean al ovocito, pues son varias, más o menos entre 6 y 7. ¿Sí? Por otro lado, digamos que en el folículo secundario también se comienza a formar la zona pelúcida que va a rodear al ovocito, la cual está compuesta pues de glucoproteínas, ¿cierto? Luego está el folículo antral o folículo temprano, o también se le conoce como folículo terciario, ¿sí? Y se caracteriza por la presencia de una cavidad rellena de líquido folicular conocida como antro, ¿sí? Que a su vez pues contiene células foliculares, que son las encargadas de la producción de la hormona que ya mencionamos, es decir, que el estrógeno. ¿Cierto? El desarrollo de los folículos antrales o terciarios son dependientes de las gonadotropinas, ¿sí? En particular de la hormona estimulante de folículos, o sea, la FSH, ¿cierto? Entonces, cuando los folículos alcanzan la etapa antral, se vuelven dependientes de la gonadotropina para el desarrollo continuo. Entonces, la FSH promueve el crecimiento y desarrollo de los folículos antrales, estimulando la proliferación de las células de la granulosa y pues la producción del estrógeno. ¿Listo? Y luego está el folículo dominante o también conocido como folículo de Graf. Este es un folículo totalmente desarrollado, el cual dará lugar a la ovulación del ovocito que contiene en su interior, ¿sí? Que sucede pues por el crecimiento del antro. El ovocito queda localizado en uno de los laterales del folículo y pues el ovocito queda rodeado de células de la granulosa, formando algo que se llama cúmulus opurus o simplemente cúmulo. ¿Listo? Se dice que el número aproximado de folículos primordiales que contiene los ovarios de una mujer al nacimiento es de 1 a 2 millones, ¿sí? Siendo de tan solo unos 500.000 en el momento de la pubertad. Porque recordemos que la pérdida de los folículos primordiales es constante, porque recordemos pues que mes a mes las mujeres tienen su ciclo menstrual, ¿sí? Hasta que se agotan cuando llega pues, la menopausia de la mujer. Bueno, ¿y qué irriga al aparato reproductor femenino? Entonces, básicamente, pues las ramas de la arteria de la aorta, específicamente hay una rama de la aorta que se llama la arteria ovárica, en el caso de las mujeres, o testicular en el caso pues, de los hombres, ¿sí? Y de la arteria ilíaca común, que está en la cavidad pélvica, pues sale la arteria ilíaca interna, ¿sí? Y de la ilíaca interna es que se irriga el útero y la vagina. ¿Listo? Entonces, por aquí vemos la ilíaca interna y la vena ilíaca interna, ¿sí? Que también se irriga y pues se drena el útero y la vagina, etc. Por aquí los ovarios y las trompas de falopio se irrigan y se drenan por la arteria y la vena ovárica que salen
la aorta abdominal. ¿Listo? Bueno, ahora sí pasemos a la anatomía reproductiva masculina. Bueno, en el caso de los hombres, pues es lo que hemos hablado anteriormente. Tenemos los testículos, tenemos unos ductos que se llaman túbulos seminíferos que viajan y se conectan con una red de túbulos para que se dé el transporte de las células sexuales, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los túbulos seminíferos en primer lugar, los ductos eferentes, y son eferentes de salir, de salida, ¿cierto? Y la red testis que pues está por aquí. Luego los conductos rectos, tenemos por acá el epidídimo, y el epidídimo es muy importante para que los espermatozoides se acaben de diferenciar, ¿sí? Podemos conceptualizar el epidídimo como un centro de entrenamiento para que los espermatozoides se terminen de formar, donde adquieren pues movilidad, maduran. Posterior a ello, estos espermatozoides pasan al conducto deferente, el cual pues es un conducto más largo, recorriendo a lo largo de la vejiga antes de desembocar en la uretra, ¿sí? Donde finalmente pues salen los espermatozoides, ¿sí? Entonces la secreción seminal pues va a salir ¿por dónde? Pues por la uretra. Acá hay una imagen más bonita, entonces esto es un corte transversal del aparato reproductor masculino. Por aquí podemos ver distintas partes, como pues por ejemplo el cuerpo esponjoso, el cuerpo cavernoso, y todos son muy importantes para el proceso de eyaculación y de erección porque pues es un músculo, ¿no? Aquí tenemos la vejiga, de los testículos tenemos los conductos deferentes, luego la red testis, luego los conductos rectos, ¿sí? Luego el epidídimo, ¿sí? Que es esta cosita que está acá encima de cada testículo, ¿sí? Y que es importante para, pues como ya les decía, el entrenamiento de los espermatozoides. Los conductos deferentes que van hacia posterior, hacia la vejiga, de ahí el semen va a salir por la uretra y va a pasar pues por la próstata, ¿sí? Hagamos aquí una pequeña correlación clínica. Pues resulta que si uno va y mira en la clínica, hay pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna, la cual es una condición en los adultos mayores en los cuales la próstata crece y obstruye la uretra, ¿sí? Eso pues impide la salida de la orina y por eso es que tienen síntomas de infecciones urinarias o síntomas urinarios y demás. Y también pues esa condición impide un poco la salida del líquido seminal. Y pues recordemos que este líquido pasa pues por ahí mismo, ¿no? Y acá otro corte transversal, pero en el caso del varón, aquí podemos ver toda la ruta que recorren los espermatozoides pasando por las vesículas seminales y por la próstata para salir por la uretra y finalmente pues ser expulsados. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la organización celular, acá esta imagen podemos ver cómo es la estructura de un espermatozoide. Entonces tenemos la cabeza que está compuesta por el acrosoma que contiene enzimas, luego está el núcleo que es donde permanecen condensados los 23 cromosomas, es decir, la mitad de la información genética del futuro embrión, ¿sí? Luego tenemos la pieza intermedia que básicamente lo que contiene son las mitocondrias que realizan la producción de energía, ¿no? Y por acá la cola, que es un flagelo, que es el que permite realizar pues, la movilidad en forma de serpentante, o sea, como si fuera una serpiente. Hay procesos importantes por parte de la próstata y las vesículas seminales que son dos glándulas. Esas glándulas le dan nutrientes a los espermatozoides como la fructuosa, la vitamina C, el ácido cítrico, mejor dicho, pues son nutrientes para que esos espermatozoides se muevan y tengan energía, ¿sí? Enzimas para hacer más permeable el tapón mucoso que hay en la vagina, ¿sí? Y también pues es un líquido alcalino porque la vagina es muy ácida, entonces gracias a ese líquido alcalino se produce, se puede contrarrestar la acidez de la vagina y evitar que los espermatozoides mueran en su camino. ¿Listo? Bueno, gente, esto ha sido todo en esta tutoría. No olviden dejar su like, suscribirse, pendientes de la siguiente tutoría que es sobre histología de las gónadas. Les mando un abracito.